Arquitectura Radial. Y bien, señores, ya estamos de vuelta. Gracias por su sintonía en Arquitectura Radial. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ARQ Radial, _RD. Para Twitter, Arquitectura Radial, _RD. Para Instagram y en Facebook y YouTube, Arquitectura Radial. También pueden vernos a través de la plataforma de Sol, descargando la aplicación en cualquiera de sus dispositivos, Android o Apple, y escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-802-3938. Ya tenemos en el set a nuestro invitado de la tarde. Él es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, es fundador y arquitecto principal del Estudio Caribe y fundador de Caedro también, es miembro fundador del Laboratorio de Arquitectura Dominicana, LAT, y conferencista nacional e internacional. Señores, un aplauso al arquitecto Rubén Hernández Fontana. Un aplauso y todo. Bien, gracias. Gracias por venir, arquitecto. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí dentro de esta dinámica joven y alternativa de radial para los arquitectos. Eso es maravilloso. Y para todo el público en general, ¿verdad? Claro. ¿Usted inicia? Sí, bueno, usted puede iniciar también. Okay, vamos arriba. Vamos arriba, señores. Vamos a iniciar con lo esencial. Ok. ¿En qué año se funda Caedro y qué hace Caedro? Bueno, una pregunta simple. Caedro es una aventura interesante. Sí. En esa época no se le llamaba emprendimiento ni nada por el estilo a ese tipo de actividad. El término pero de moda. Hoy en día pudiéramos decir que fue un emprendimiento. ¿Qué ocurre con Caedro? Caedro surge, como muchas de las cosas que han surgido alrededor de nuestro, por el incentivo de un grupo de estudiantes. Me dicen, Rubén, nosotros no tenemos acceso a la tecnología, necesitamos que tú nos enseñes algo. Y se crea un curso en donde yo se lo daba en mi oficina, en ese entonces Círculo de Arquitectura, y le di una clase durante una semana. ¿Y yo te manejaba las herramientas tecnológicas? Claro, desde los 90, con toda la precisión del mundo, tuvimos la oportunidad de tener una relación directa con las tecnologías relacionadas a la arquitectura. AutoCAD R14. No, nosotros nunca fuimos usuarios de AutoCAD. Okay. Solamente lo hicimos por razones académicas en un momento determinado. Nosotros siempre hemos sido usuarios de Vectorworks. En específico, sí. Okay. Y ya en el año 94-95 estábamos vinculados, en este caso, a la oficina de Gustavo Moré. Y estábamos desarrollando el proyecto de concurso de la Suprema Corte de Justicia, junto a Juan Caro y Gustavo Moré, desde el punto de vista digital, lógicamente. Eso fue una especie de hito en el momento, ya que... Un crossover interesante ese. Claro, claro. Y fue un hito interesante porque en ese momento, Cuquito me dice, Rubén, yo lo que quiero que tú hagas es un modelo 3D. Y yo de ese modelo 3D me gustaría obtener... la información base para producir los planos. Era algo que no se había hecho en República Dominicana, por lo menos no de forma masiva. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 95, 96. Wow. Pero tú estás yendo a eso. En ese momento nosotros obtuvimos volumetría también. E incluso recuerdo que con mucho cariño el momento en el cual nos preguntan que si podíamos obtener la volumetría de hormigón. Y bueno, nosotros generamos unas tablas. En esas tablas se generaron una lista de partidas y se le proporcionó al ingeniero presupuestista. El ingeniero lo hace, recuerdo. Y eso fue interesante porque nosotros no sabíamos en ese momento que estábamos desarrollando pininos en lo que hoy se llama BIM. Sí. Yo no tenía idea de lo que iba a estudiar en esa lo interesante de ese momento fue que de alguna manera quedó documentado. Recuerdo que había un programa que dirigía Emigdio Valenzuela, arquitecto, y Emigdio nos invitó a los tres a ese programa. Yo tuve el honor de estar ahí, vamos a decir que pegado. Sí. Y recuerdo que cuando se nos preguntó que cuál era nuestro rol dentro del proceso fue precisamente decir, hicimos modelos tridimensionales, obtuvimos planos de los modelos tridimensionales
y además obtuvimos algunas informaciones adicionales. O sea que el documento está por ahí, guardado en algún video, y fue interesante porque uno no sabía lo que estaba haciendo a ciencia cierta. Uno sencillamente estaba utilizando la tecnología desde un punto de vista lógico de proceso para hacer arquitectura. Y sacándole la información. Claro, ¿Era exactamente. BIM? Por BIM? definición, Sí. hoy sería BIM. Sí, sí. Señores, ustedes quizás no están captando toda la información, pero yo voy a hacer una pequeña introducción con relación a lo que usted está diciendo ahora mismo. En el 1995, lo que se utilizaba en ese entonces era Windows 95 como plataforma de programa base para lo que son los programas de computadora. Exacto. En ese entonces, para muchas personas que, por ejemplo, utilizaron AutoCAD, lo que más o menos se relacionaba a ese tiempo en relación a lo que era el AutoCAD que se utilizaba era el R14, si no mal recuerdo. Claro. En ese entonces, para lo que tiene que ver la parte de computadoras y utilización de programas de computadoras para la aplicación de dibujo con ordenador, que era lo que más o menos se utilizaba en aquel entonces, no había muchas, vamos a decir, empresas, ni compañías, ni siquiera estudios de arquitectura que utilizaban este tipo de componentes. Y ustedes comenzaron a trabajar eso desde el 1990. Sí, pero nosotros no somos la primera generación. Hay una primera generación que nos antecede o que nos precede. Esa primera generación, tanto hay dos grupos, los que empezaron en plataforma Mac, que fue mi caso, y los que empezaron en la plataforma PC, que fue otro caso. Entre la gente que empezaron en plataforma PC, recuerdo muy bien el trabajo de un arquitecto joven en ese momento, que se llama Christopher Acta, que hizo su tesis, y su tesis fue precisamente sobre dibujo CAD y presentación tridimensional. Wow. Esa tesis duró en exhibición casi 2 cuatrimestres o 2 semestres en esa época, hace un año, exhibida en los salones de la UNFU. En nuestro caso, yo pertenezco a una segunda generación de arquitectos que usamos tecnología CAD o BIM, se puede decir ya. La primera generación, hay que darle el crédito a la generación de Plácido Piña, al grupo de Plácido Piña, Carlos Jorge y ese grupo, que fueron los primeros que entraron con fuerza. De lleno con eso. Exacto, viendo el uso de los programas de arquitectura no solamente como herramienta de dibujo, sino como una dinámica que enriquecía la experiencia del diseñador. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Volviendo a Caedro, porque se hizo un recuento de cómo inició y todo eso. Actualmente, ¿cuáles son los puntos específicos que toca Caedro en la construcción? Sí, Caedro es una empresa, vamos a decir, que ha ido evolucionando en el tiempo. Empezamos dando talleres, eso fue importantísimo, pero en el background, en la parte trasera de Caedro, siempre hay experiencia acumulada, debido a que es una empresa hermana de Estudio Caribe. Nosotros somos arquitectos en práctica y siempre estamos trabajando en arquitectura. Bien. Por lo tanto, todo lo que Caedro enseña, muestra y lleva a la práctica, siempre tiene ese background de que se ha realizado algo o se ha hecho algo en términos de proceso. O sea que lo que se enseña son las experiencias. Perfecto. Entonces, eso nos pone en una posición interesantísima en la cual nosotros asistimos muchas veces a otras empresas respaldándolas en los procesos internos. Eso es como la materia que nos dan a nosotros en la UAS, se llama práctica de la arquitectura. Lo que se aprende afuera se trae a las aulas. Se trae a las aulas. Entonces nosotros siempre estamos asistiendo, sobre todo oficinas de arquitectos, en los procesos que pueden optimizar, es una palabra clave, optimizar tanto el desarrollo del diseño como la extracción de información para el uso en obra. Excelente. Franklin nos está haciendo una seña que la conocemos. Sí. Estamos de vuelta aquí en Arquitectura Radial. Conversamos en la tarde de hoy con el arquitecto Rubén Hernández Fontana. Arquitecto, me llama la atención preguntarle lo siguiente. Usted sabe que lo que tiene que ver con diseños paramétricos hoy en día ha venido como a solucionar problemas que anteriormente, digamos que solamente se podrían entender o haciendo bosquejos tridimensionales a mano, o ahora con la ayuda de la tecnología, haciendo bosquejos tridimensionales con ordenadores en este caso. ¿De qué manera se puede utilizar esto en el campo profesional de manera tal de que podamos tener una optimización en todos los procesos de diseño, estructural, sanitario, todo lo demás? Y
¿Y qué es eso diseño paramétrico? Bueno, para que se pueda entender. Sí, claro. Bueno, el diseño paramétrico es un diseño en donde tú tienes como usuario o como programador, porque el individuo pasa a ser ambas cosas, usuario y programador, tiene acceso a todos los parámetros que pueden controlar un elemento digital. Y digo un elemento digital porque no necesariamente tiene que ser geometría. Entonces, como yo tengo acceso a esos elementos desde el punto de vista del uso diario, y puedo controlarlo en todo el tiempo que dure el proyecto, o sea, yo siempre voy a tener acceso a esos elementos, yo puedo decir que podemos asistir a una arquitectura que tiene una programación de software detrás. Y como eso ocurre, ya yo tengo control absoluto del proyecto. O sea, tú entras a otro nivel que no es el de hacer clic y presionar una ventana. Yo puedo hacer mi propia ventana, yo puedo hacer mi propio objeto, pero también yo puedo generar mi propio set de reglas y generar mi propia geometría. Lo que quiere decir que nosotros, cuando entramos a esos niveles de entendimiento de la arquitectura, empezamos a borrar los límites que existen en el software comercial, porque nosotros no estamos supeditados a solo lo que hace el software, nosotros ponemos el software a nuestro servicio. Y eso es una de las tendencias interesantes, que no es de ahora, como todo lo que va llegando al público o al usuario general. Toda tecnología tiene su origen quizás 20, 30 años atrás. Wow. Y mucha de la obra arquitectónica que nosotros vemos que tiene osadía, que tiene una visión de vanguardia, tiene que ver mucho con la implementación de ese tipo de tecnología desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde los años 90. Desde los 90. Desde los 90 y cuidado si un poco antes. Wow. De forma tangible. Que se pudiera ver en una obra construida. Excelente. Y la vanguardia de la arquitectura tuvo mucho que ver con eso, no solamente con la forma. Y eso es importante entenderlo. O sea, la obra que se consideró vanguardista en un momento, como la de Frank Gehry, sí, o la obra de Zaha Hadid, tiene muchísima base en todo eso. Y esa base no empezó antes. No empezó ahora, empezó antes. Muchísimo antes. El mismo calatrava, la complejidad sí, de los proyectos. Y yo me iría más que a Calatrava a un arquitecto como Foster. Yo recuerdo que cuando empezó salió un producto que se llamó Componentes Generativos, que es el primer programa de diseño paramétrico que hubo comercial, de carácter comercial. Componentes generativos, GC, le llaman, eso en Inglaterra surgió. Foster tenía 10 años siendo beta tester de esa tecnología. Por lo tanto, mucha de la obra que nosotros vemos de Foster, antes de salir ese producto, léase de mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, de la primera década del siglo, tienen muchísima retroalimentación de esa, y por eso hay similitudes entre algunos de los proyectos. Arquitecto, y disculpándome, colega, si te voy a preguntar algo. Eso quiere decir que pudiéramos decir que muchas de las empresas que manejan software para lo que es la ingeniería de arquitectura llegaban a contactar cierto tipo de, vamos a decir, de personalidades en el mundo de la arquitectura para poner en conocimiento esos programas de manera que ellos lo utilizaran y los retroalimentaran para hacer las modificaciones que tuvieran que ver con, vamos a decir, con los programas en sí. Yo diría, así que anda la asunto. No, yo diría que es al revés. Al revés. Es el arquitecto el que crea la necesidad y se acerca a las empresas de arquitectura. Para decirle cuáles son Claro, y tú te vas a dar cuenta que entonces la vanguardia no ocurre dentro de los programas de dibujo, sino que ocurre dentro de soluciones alternativas. Es el caso como, por ejemplo, de Frank Gehry, que utilizaba programas de CAD para poder documentar su proyecto, pero llega un momento en donde se encuentran desarrollando una serie de curvas que no podían resolver con un CAD convencional, y entonces se asisten y se acercan a CATIA, que es un software para fabricación de aviones. Wow. Entonces, ellos implementan CATIA en su plataforma de trabajo y modifican la estructura de diseño y la reorientan hacia eso. Entonces, yo creo que es el arquitecto el que siempre, a nivel de pensamiento, siempre está en la vanguardia, y es el que cuestiona las herramientas que se encuentran en el momento y forzan a los programadores a dar más. Según este libro que yo estoy leyendo, no sé si usted lo ha leído, La Arquitectura del Poder,
habla de todos los arquitectos y su relación con el poder, a nivel político y a nivel empresarial. Hay un capítulo que menciona a Renzo Piano y en un momento de la historia de Renzo, él le trabajaba al presidente de Fiat en Europa. Entonces, Fiat Motor, exacto. Sí, con un proyecto interesantísimo en un techo. Sí. Aparte de eso, el presidente de Fiat le pide a él y a otro ingeniero que tenía colaborador que le diseñe un auto. Entonces ahí entra la parte que usted menciona de Frank Gehry, que no solamente utilizan los medios o las herramientas tecnológicas tradicionales de arquitectura, sino también que se van a los programas de aviación y lo extrapolan a la parte de arquitectura. Eso es muy, muy interesante. Una pregunta, arquitecto. La sostenibilidad, que la tenemos como concepto de moda actualmente, porque a la verdad que yo no creo que haya aquí un proyecto sostenible totalmente en el país. Quizá puedan tener algunos elementos, algunas cositas, pero no como algunas empresas se venden. En el caso de ustedes, en su empresa, ¿de qué manera implementan la sostenibilidad? Bueno, nosotros, ¿hasta qué nivel? El tema de la sostenibilidad, nosotros lo tenemos como algo que forma parte de nuestro ADN. O sea, y con eso te lo estoy diciendo todo. O sea, sí. Y creo que debe de ser así para cada arquitecto. La sostenibilidad en estos precisos momentos, más todavía, es un asunto de responsabilidad. Y como arquitecto, la arquitectura tiene un ingrediente fundamental, que es que está al servicio de la humanidad. Por lo tanto, nosotros no podemos mirar en otra dirección. Sencillamente, siempre estamos buscando la forma de que nuestros proyectos sean respetuosos en todo lo que tiene que ver con la ecología, el medio ambiente, y si eso conlleva sostenibilidad, buscaremos la forma de hacer sostenibilidad. Todos conocemos nuestro ambiente y muchas veces no sabemos si vamos a poderlo lograr. En el perfil de nuestra empresa, nosotros tenemos en Estudio Caribe una arquitecta que tiene su maestría precisamente en arquitectura sostenible y en manejo de controles ambientales. Sin embargo, es difícil, no es algo que se puede proponer de primera intención o que los clientes lo desean, pero sí siempre estamos en la posición de que ese debe ser nuestro primer elemento de discurso o formar parte de nuestro principal elemento de discurso. Si sobrevive un 50%, ya estamos logrando algo. Sí. Es un asunto de actitud y de quizá ética y sentido hacia la humanidad y hacia el futuro del planeta. Usted sabe que yo justamente le voy a preguntar sobre eso, porque entiendo que debe ser difícil a veces, vamos a poner un término coloquial, bregar con ciertas mentalidades que se tienen, y más con los que quieren hacer algún tipo de inversión, en donde quizás uno le pueda presentar una opción que tenga que ver con un proyecto un poquito más sostenible, en donde se le puedan presentar opciones donde se puedan visualizar esquemas de ahorros de energía, por ejemplo. Por la competitividad. Sí, entonces, no te vuelves competitivo si tú... Lógico, pero de cierta manera ahí está la parte de o vender el proyecto como tal o saber gestionarlo de una manera adecuada para que el cliente a lo mejor al final entienda realmente. Sí. Pero conversando desde una óptica un poquito más, vamos a decir, más razonable, porque a veces uno le dice las cosas al cliente y el cliente solamente entiende, o quizá entiende de que el proyecto le va a salir caro. Y quizá las combinaciones de salir caro en el momento o en el tiempo recuperar la inversión es la parte que quizás no entiende. Entonces ahí viene un asunto interesante y siempre lo discutimos con ese tema, siempre lo estamos discutiendo con Maripili Núñez, que es la arquitecta de nuestra firma, que trabaja en esos temas, que de lo que se trata todo esto es de poder comunicar eficientemente al cliente cuáles son las intenciones, qué es lo que se está buscando, y ese acto de comunicación incluye las tecnologías, claro, pero hay que tener esa capacidad, cómo nosotros podemos comunicar todo eso que es positivo alrededor del proyecto. Yo creo que ahí entra de mano la educación tradicional del arquitecto, el hecho de cómo tú te manejas y cómo tú puedes lograr que esa condicionante que tú quieres expresar
llegue adecuadamente a los oídos del cliente. Yo no creo, ¿verdad? Es complicado porque tú tienes que ser traductor, tú tienes que ser pensador en un momento, traductor en otro, y tienes que lograr que las cosas caminen, pero yo no creo que sea una culpa del cliente. Yo creo que nosotros hemos heredado un modelo económico, hemos heredado una realidad sobre la cual funciona el mundo, y esa es la realidad del dinero. Entonces nosotros no podemos estar pensando que estamos en una situación crítica cada vez que tenemos un cliente, sino que tenemos un individuo que responde a un sistema y que el siglo XXI quiere imponer otro sistema. Yo digo algo en ese sentido, y brevemente, que las personas quizás lo hagan por varias razones. Pudiera estar equivocado, pero eso es mi percepción de momento. Por tendencia, por moda, y porque si una competencia, por ejemplo, de un negocio actualiza su estructura, el que tiene la competencia del mismo negocio, hablando en términos, por ejemplo, de competencia de entre negocio y negocio, no va a quedarse atrás y va a decir, no, pero espérate, si mi competencia ya se está actualizando, yo también me voy a actualizar. Claro. Es más o menos eso por ahí que iba a decir la idea. Eso también ocurre. Eso también y ocurre. Eso es valiosísimo que ocurra. Porque es bueno que, por ejemplo, la pregunta que abrió el tema de la sostenibilidad se ponga de moda. Claro. Es bueno que se pongan de moda las ideas ecológicas. Pero es bueno que se pongan, claro, lógico. Porque eso es precisamente lo que se necesita, que se pongan de moda y que la gente tenga una expectativa diferente ante el mundo. Arquitecto, nos quedan 3 minutos. En esos 3 minutos vamos a tratar de abordar brevemente 2 puntos, que son el Laboratorio de Arquitectura Dominicana y su participación en la Bienal de Venecia de Arquitectura en el 2014, y lo que ustedes no tienen para proponerle a nuestros oyentes a través de su firma. Bueno, rápidamente nosotros, hablando sobre el Laboratorio de Arquitectura Dominicana, eso fue una iniciativa interesantísima, desarrollada por profesionales locales e internacionales, que llevaron como conclusión la intención y la posibilidad, pero sobre todo la posibilidad de vincularnos a la Bienal de Venecia y participar y llevar un primer pabellón dominicano. Ahí hubo una cantidad grandísima de gente que participó. Estamos hablando de posiblemente 25 o 30 personas, todos arquitectos, desde lo que hicieron una publicación maravillosa que se llama Arquitectura en el Trayecto del Sol, editado y desarrollado con escritos de Gustavo Moré, Marcos Blonda, Omar Rancière, etcétera, editado por Alex Martínez y Melissa Vargas, etcétera. También revisado y supervisado por Juan Mubarak y Rufino Castillo. O sea, por un caso el libro, en otro caso el pabellón, que tuvo el diseño o la participación en el diseño de parte de Shohei Shigematsu, de OMA Nueva York. En el caso, y la curaduría fue local, con el apoyo también de Christy Chen. O sea que ahí hubo una serie de elementos que convergieron. Nos queda un minuto y medio. Sí, yo creo que el tema del LAT, de la Bienal, es tema para pasarnos media hora hablando. Vamos a dejar abierta la invitación para hacer un programa especial sobre el LAT. Con ese tema. Claro. Entonces, por otro lado, está el tema de qué tenemos para ustedes. Vamos a ver. Bien, de parte de Caedro, nosotros veníamos aquí a hablar un poco de más. Nos quedamos cortos, nos fuimos en buena conversación, claro. Sobre BIM, sobre parametricismo y demás. Nosotros le vamos a extender a ustedes, Irina, que anda por ahí, se va a encargar de darle seguimiento, para que pongan al servicio de sus oyentes 5 becas full de Vectorworks. 5. Señores, un aplauso para la gente de Caedro. Wow. Esas becas pueden ser en el nivel que deseen, ya sea para nivel básico o para BIM Modeling o BIM Coordination. Excelente. Lo que deseen. Tenemos otro tipo de actividades que son gratuitas y ya buscaremos la forma de que ustedes se enteren y que ustedes la promuevan por aquí, que son al servicio de la gente que desea aprender. Nosotros como Caedro somos Vectorworks, Blue BIM Review, representante en el país y Solibri.
Perfecto. Excelente. Vamos a estar en Ok. contacto ya de aquí en adelante. Ujú. Ya vamos a ser colegas de representación. Y gracias por su presencia, arquitecto. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. El honor es mío. Qué bueno. Señores, gracias por su sintonía. Las personas que se encuentran en línea, en Facebook e Instagram, gracias por estar con nosotros. Y Leniel Moret, Luis Taveras y Franklin en los controles se encontrarán el próximo domingo con ustedes.